Bienvenidas y bienvenidos a Noches de Terror. En este episodio os contaré la historia de Juan, un periodista que se atreve a adentrarse en Zugarramurdi para conocer de primera mano las leyendas de las brujas que habitan el lugar. En Zugarramurdi, situado en el corazón de Navarra, se desató una de las más infames cazas de brujas de la historia de España. En 1610, tras una ola de acusaciones y miedo colectivo, la Inquisición española llevó a juicio a decenas de habitantes bajo cargos de brujería y pactos con el diablo. Los terribles eventos que culminaron en el auto de fe de Logroño, donde quemaron a 11 personas en la hoguera acusándoles de brujería. Esto dejó una huella imborrable en la memoria del lugar. Con el paso del tiempo, Zugarramurdi se ha convertido en un símbolo de misterio y leyendas paranormales, donde las sombras de su trágico pasado aún parecen susurrar en las noches más oscuras. Si queréis saber más sobre lo que ocurrió en Zugarramurdi, tenéis un episodio dedicado a ello. Ahora vamos con la historia de Juan. Comencemos. Eran las 9 de la noche cuando Juan Gutiérrez llegó al pequeño pueblo de Zugarramurdi, enclavado en los verdes montes de Navarra. La niebla que se cernía sobre el lugar añadía una capa extra de misterio al entorno, ocultando las antiguas casas de piedra y los callejones serpenteantes. Juan, periodista de investigación en un periódico regional, había llegado con una misión clara: desentrañar los secretos oscuros que, según los rumores, habían marcado la historia de Zugarramurdi durante siglos. Aparcó su coche cerca de la iglesia del pueblo, una edificación imponente con siglos de antigüedad que parecía observarlo con severidad desde sus altos ventanales. Antes de entrar en la taberna local para entrevistarse con algunos de los ancianos, decidió dar un paseo por los alrededores. La historia de Zugarramurdi estaba entrelazada con relatos de brujería y superstición, una fama que se remontaba a la época de la Inquisición. Mientras caminaba, el eco de sus pasos resonaban en las calles desiertas. Un viento frío soplaba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el camino que conducía a la famosa cueva de Zugarramurdi, un lugar que, según la leyenda, había sido el escenario de aquelarres y rituales oscuros. Juan sintió un escalofrío recorriendo su espalda al imaginar las escenas que habrían tenido lugar allí siglos atrás. Finalmente, decidió dirigirse a la taberna, donde esperaba encontrar respuestas. La puerta de madera chirrió al abrirse. El murmullo de las conversaciones se detuvo momentáneamente cuando los parroquianos levantaron la vista para observar al recién llegado. El ambiente dentro era cálido, con una chimenea crepitando y llenando el espacio de un acogedor aroma a leña. Se acercó a la barra y pidió un vaso de vino. El tabernero, un hombre de mediana edad con una espesa barba grisácea, lo observó con curiosidad. «No eres de aquí, ¿verdad?», dijo mientras servía el vino. «No, soy periodista. Me llamo Juan Gutiérrez. Estoy investigando las historias de brujería de Zugarramurdi», respondió Juan, esperando captar el interés del tabernero. El hombre entrecerró los ojos y asintió lentamente. «Este lugar tiene muchas historias, algunas más oscuras que otras. Si quieres escuchar los relatos más antiguos, deberías hablar con don Gregorio. Él es el más anciano del pueblo y conoce todos los secretos», dijo, señalando una mesa en la esquina, donde un hombre encorvado y de cabello blanco estaba sentado solo, fumando una pipa. Juan agradeció al tabernero y se dirigió hacia don Gregorio. Al llegar a la mesa, el anciano levantó la vista, sus ojos grises brillando con una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Buenas noches, don Gregorio. Soy Juan Gutiérrez, periodista. Me gustaría hablar con usted sobre la historia de Zugarramurdi, si no le importa», dijo Juan con respeto. Don Gregorio asintió lentamente y señaló la silla frente a él. «Siéntate, joven. Tengo muchas historias que contar, pero te advierto, algunas de ellas no son aptas para corazones débiles», dijo el anciano, con una voz rasposa pero firme. Juan se acomodó en la silla, preparado para escuchar. Don Gregorio comenzó a hablar, su voz llenando la sala mientras relataba los eventos que habían marcado el destino de Zugarramurdi. Habló de las brujas y sus rituales,
de las persecuciones y los juicios, y de las almas que nunca encontraron descanso. Pero fue cuando mencionó a una mujer llamada Mari, la bruja más poderosa y temida de todas, que la historia adquirió un tono más oscuro y personal. Mari no solo era una bruja. Decían que tenía un pacto con el mismo diablo. Los aldeanos la temían y la respetaban. Pero cuando la Inquisición llegó, no hubo piedad para ella. Fue capturada y condenada a morir en la hoguera. Pero antes de que las llamas la consumieran, lanzó una maldición sobre el pueblo. Una maldición que, dicen, aún perdura. Relató don Gregorio. Juan sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La idea de una maldición aún activa era perturbadora, pero también irresistiblemente atractiva para su investigación. ¿Qué tipo de maldición?, preguntó, tratando de ocultar su ansiedad. Mari juró que su espíritu nunca descansaría y que su sombra oscura caería sobre Zugarramurdi, trayendo desgracia y muerte a aquellos que osaran perturbar su paz. Y desde entonces ha habido desapariciones y muertes inexplicables en el pueblo, continuó don Gregorio, sus ojos fijos en los de Juan. El periodista se quedó en silencio, procesando la información. La historia de Mari y su maldición parecían un cuento de terror, pero los detalles y la convicción en la voz de don Gregorio sugerían que había más verdad que la que quería admitir. ¿Ha habido alguna desaparición reciente?, preguntó Juan, su interés cada vez más agudo. Hace 3 meses, una joven del pueblo, Ana, desapareció sin dejar rastro. Era una chica curiosa, siempre investigando las leyendas locales. La última vez que la vieron estaba cerca de la cueva. Algunos dicen que Mari se la llevó, dijo don Gregorio con una mezcla de tristeza y resignación. Juan sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía investigar más a fondo la desaparición de Ana y la conexión con la maldición de Mari. Su instinto de periodista le decía que estaba cerca de descubrir algo grande, algo que podría cambiar la percepción de la historia de Zugarramurdi. Gracias, don Gregorio. Seguiré investigando, dijo, levantándose y estrechando la mano del anciano. Ten cuidado, joven. No todos los secretos deben ser revelados, advirtió don Gregorio, sus palabras resonando en la mente de Juan mientras salía de la taberna. No todos los secretos deben ser revelados. La noche era aún más fría y la niebla más espesa cuando Juan se dirigió hacia su coche. Tenía un objetivo claro: desentrañar la verdad detrás de las leyendas y descubrir el destino de Ana. Sin embargo, no podía evitar sentir que estaba siendo observado, como si los ojos invisibles de Mari siguieran cada uno de sus movimientos. Subió al coche y condujo hacia el lugar donde Ana había sido vista por última vez. La cueva de Zugarramurdi, envuelta en misterio y oscuridad, lo esperaba, y con ella, quizás, las respuestas que buscaba o los horrores que nunca imaginó encontrar. La cueva de Zugarramurdi se alzaba ante Juan como una boca abierta, dispuesta a engullirlo en su oscuridad. Aparcó el coche y recogió su linterna y cuaderno de notas, asegurándose de que tenía todo lo necesario para documentar cualquier hallazgo. El viento frío soplaba, haciendo que las ramas de los árboles cercanos crujieran y añadiendo un tono siniestro a la atmósfera. Al acercarse a la entrada, Juan sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Era como si una presencia invisible lo vigilara, un sentimiento de inquietud que no podía sacudirse. Encendió la linterna y avanzó, con la luz abriéndose paso en la oscuridad. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de musgo y humedad, y el aire tenía un olor a tierra y antigüedad. A medida que avanzaba, los sonidos del exterior se desvanecían, reemplazados por el goteo constante de agua y el eco de sus propios pasos. Juan no podía evitar pensar en las historias que había escuchado sobre rituales y sacrificios y sobre la bruja Mari, que, según la leyenda, aún acechaba el lugar.
Caminó por los estrechos pasillos de la cueva, observando las extrañas formaciones rocosas y las sombras que su linterna proyectaba en las paredes. Después de unos minutos, llegó a una sala más amplia, donde el suelo estaba cubierto de piedras planas dispuestas en un círculo. En el centro, una gran roca parecía un altar primitivo. Juan se arrodilló junto al altar y comenzó a inspeccionar las piedras. Encontró restos de cera de velas y manchas oscuras que podrían haber sido sangre. Sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas, documentando cada detalle. Sentía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad sobre lo que había sucedido en Zugarramurdi. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Juan levantó la vista, su linterna barriendo la cueva, pero no vio nada. Decidió continuar investigando, pero no podía sacudirse la sensación de que no estaba solo. Mientras examinaba una de las paredes, notó algo peculiar. Grabados antiguos que representaban figuras humanas en posiciones extrañas, rodeadas de símbolos que no podía reconocer. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. Estaba absorto en su trabajo cuando escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El susurro persistía, una voz suave y distante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El eco de la cueva amplificaba el sonido, haciéndolo parecer aún más siniestro. ¿Quién está ahí?